La esperanza tiene un olor. Para la familia Campbell, olía a antiséptico, a sábanas de hospital y al aire enrarecido de una sala de espera. Era el olor que lo seguía, impregnado en su ropa y en su agotamiento. Su vida había sido puesta en pausa, rehén del cáncer que se esparcía por el cuerpo de Matt, el hijo mayor. A los 17 años, debería estar pensando en autos y chicas, pero en cambio, su mundo se había reducido a ciclos de quimioterapia, náuseas y el conteo de glóbulos blancos. Su única oportunidad era un tratamiento experimental en un hospital distante, en Connecticut, un viaje de varias horas que su madre, Sarah, hacía con él casi a diario, dejando atrás a los hijos menores y a un esposo, Peter, que combatía el miedo y el estrés con una botella de whisky escondida en el garaje. El dinero se estaba acabando. Los cuerpos estaban exhaustos y el tejido de la familia se estaba deshilachando bajo la presión implacable. La decisión de mudarse más cerca del hospital no fue una elección, fue una rendición. Un intento desesperado de aliviar una carga que se había vuelto insoportable. La casa apareció como una respuesta improbable a sus plegarias, lo que, por sí solo, debería haber sido una advertencia. Era una imponente casa blanca de estilo colonial, de 2 pisos, situada en un terreno espacioso, a un corto trayecto en auto del hospital. El precio del alquiler era tan bajo que parecía un error de imprenta. Cuando Sarah la vio por primera vez, sintió una opresión en el pecho, un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento frío del otoño. La casa parecía triste. Había una quietud pesada en ella, una melancolía que se aferraba a las tablas de madera y a las ventanas oscuras que parecían ojos vacíos. Los árboles en el jardín eran viejos y nudosos, sus ramas desnudas extendiéndose como dedos esqueléticos contra el cielo gris. «Es perfecta», dijo Peter, su voz llena de un optimismo forzado, desesperado por una victoria, por más pequeña que fuera. Sarah no discutió. Su agotamiento era mayor que su presentimiento. No tenían el lujo de dudar. Firmaron los papeles, entregaron el depósito y la casa, con todos sus secretos silenciosos, se convirtió en suya. Los primeros días fueron un torbellino de cajas de cartón y de la normalidad forzada de organizar una nueva vida. Los hermanos menores de Matt, Billy y Mary, exploraban la casa con una excitación infantil, ajenos a la corriente sutil de extrañeza que corría bajo la superficie. La disposición de la casa era peculiar. Había demasiadas puertas, pasillos que terminaban abruptamente y un montacargas manual que a veces crujía y se movía entre los pisos por su cuenta, el sonido de sus cadenas resonando por la casa a horas extrañas. También estaban las fluctuaciones de temperatura, manchas de frío glacial que parecían derivar de habitación en habitación sin ninguna fuente aparente. La mayor peculiaridad era el sótano. Era vasto, con piso de cemento frío y una serie de cuartos pequeños y húmedos que se ramificaban desde un espacio central. Fue allí donde Matt se retiró, cansado del ruido y el ajetreo, y queriendo un espacio propio donde su enfermedad no fuera el centro de atención. Eligió uno de los cuartos más grandes del sótano para que fuera su refugio. Estaba aislado, era silencioso y, lo más importante, estaba lejos de las miradas piadosas de su familia. Sin saberlo, acababa de instalarse en el corazón de la oscuridad de la casa. Fue en Matt en quien el horror comenzó a enfocarse primero. Debilitado por la enfermedad y por los cócteles de drogas agresivas que corrían por sus venas, era como una antena sintonizada en una frecuencia que nadie más podía oír. Comenzó con visiones fugaces. Figuras oscuras que se movían en su visión periférica, desapareciendo en el momento en que giraba la cabeza. Luego, las visiones se volvieron más nítidas, más persistentes. Acostado en su cama, en una niebla de fiebre y medicación, veía cosas. Veía a hombres de traje oscuro, sus rostros solemnes y desenfocados, moverse por su cuarto como si él no estuviera allí. Veía sus labios moverse, pero no oía palabras, solo un murmullo indistinto, como el sonido de una oración lejana. A veces, se despertaba con la sensación fantasma de manos frías tocando su piel. La visión más recurrente era la de un muchacho de su edad, con el cabello oscuro y la piel pálida, casi translúcida. El muchacho se quedaba parado en la esquina del cuarto, observándolo con ojos vacíos, su imagen temblando como un reflejo en el agua. Sarah lo atribuía todo a los efectos secundarios. «Es el tratamiento, cariño», decía ella, su voz suave intentando imponer la lógica a lo ilógico. «Tu mente te está jugando una mala pasada». Pero Matt sabía que no era su mente. Era el cuarto. Era la casa. La verdad fue descubierta con el sonido de metal raspando contra el cemento. Para intentar hacer el sótano más acogedor para Matt, Peter decidió hacer una limpieza completa.
En una de las paredes había una gran puerta de metal, cerrada con un cerrojo pesado y oxidado. Pensando que era solo un depósito, trabajó en el cerrojo con una palanca hasta que cedió con un fuerte chasquido. La puerta se abrió con un gemido, revelando no un depósito, sino una sala larga y estrecha, revestida de azulejos blancos manchados. El olor que salió de allí era nauseabundo, una mezcla de químico, de moho y de algo dulzón y floral, como flores pudriéndose. En el centro de la sala, atornillada al piso, había una mesa de disección de porcelana, completa con canales para el desagüe de fluidos que llevaban a un gran drenaje en el suelo. Ganchos de metal colgaban de cadenas en el techo. En una mesa de trabajo, estaban dispuestos instrumentos de metal de aspecto siniestro, tubos de goma resecos y frascos de vidrio polvorientos, algunos todavía con residuos de líquidos parduzcos. En una caja de madera, encontraron una colección de pequeñas fotografías en blanco y negro, retratos de personas acostadas en ataúdes, sus rostros pálidos y cerosos, los ojos cerrados. Sara tomó una de las fotos, su sangre helándose en las venas. La verdad, fría y horrible, se abatió sobre ella. El precio bajo, la disposición extraña, la tristeza palpable. No era una casa. Nunca había sido solo una casa. Era un negocio que lidiaba con la muerte. Con el corazón martilleando contra sus costillas, miró a Peter, su rostro un espejo de su propio horror. «Dios mío, Peter», susurró ella. «Esto no es un sótano. Es una morgue». El conocimiento no trajo poder, solo un miedo más profundo y específico. La revelación de que vivían en una antigua funeraria recontextualizó cada crujido, cada sombra, cada mancha de frío. Lo que antes era extraño se volvió siniestro. Sara sintió una oleada de náuseas, su mente conectando la frialdad de aquella sala de azulejos con el sufrimiento de su hijo en el sótano. Para ella, la conexión fue instantánea e innegable. Peter, sin embargo, levantó un muro de negación. Su mente, ya sobrecargada por el cáncer de su hijo y por su propia lucha secreta contra el alcohol, no podía acomodar un monstruo más. «Es solo un cuarto viejo», dijo él, su voz más áspera de lo que pretendía. «Hacían cosas raras antes. Limpiamos, cerramos la puerta y nos olvidamos. Hicieron un pacto silencioso de no contarles a los hijos menores, un intento fútil de poner en cuarentena un horror que ya se estaba infiltrando por las grietas de la casa. Cerraron la puerta de la morgue, pero el acto de haberla abierto fue como romper un sello. La presión contenida durante décadas había sido liberada, y la casa, que antes suspiraba con melancolía, comenzó a sofocarse con una malevolencia activa. La noche siguiente fue el inicio del asedio. La quietud de la casa fue reemplazada por una sinfonía de ruidos profanos. Del sótano subían sonidos que helaban la sangre, el arrastrar lento y pesado de metal sobre el cemento, como si la mesa de embalsamar estuviera siendo movida por manos invisibles. El sonido de agua corriendo en las tuberías de la morgue, a pesar de que Peter había verificado que estaban secas y desconectadas. Y lo peor de todo, un sonido de llanto bajo y desolado que parecía emanar de las propias paredes de cemento. El olor, antes intermitente, se convirtió en una presencia constante e invasiva. Un olor nauseabundo de flores de funeral y el olor químico y dulzón de formaldehído subía por las escaleras, contaminando los cuartos del piso de arriba, un recordatorio olfativo constante de lo que estaba bajo sus pies. Los fenómenos físicos se volvieron más audaces. Las puertas no solo crujían, ahora se cerraban de golpe con una fuerza percusiva en medio de la noche, despertando a todos de sobresalto. Las luces de la cocina parpadeaban y se apagaban, y en montacargas comenzó su propia danza macabra, subiendo y bajando violentamente, el sonido de sus cadenas azotando en el pozo oscuro como un presagio de violencia. Para Matt, el refugio en el sótano se transformó en una cámara de tortura. Las entidades ya no se contentaban con ser observadores pasivos. Su debilidad física parecía convertirlo en un faro en la oscuridad, y acudían a él. El muchacho pálido de cabello oscuro, a quien ahora veía constantemente, comenzó a comunicarse. No con la boca, sino directamente en su mente, las palabras desenrollándose como un pergamino frío.
El muchacho se llamaba Jonah, y sus mensajes no eran de consuelo, sino fragmentos de horror. Le mostraba a Matt imágenes del pasado de la casa. No eran sueños, eran recuerdos que no le pertenecían. Matt veía a los hombres de traje, los empleados de la funeraria, y ahora veía sus rostros con una claridad terrible. Sus ojos eran pozos oscuros de crueldad. Presenció escenas de necrofilia, los cuerpos de los muertos siendo profanados sobre la misma losa de cemento donde él dormía a pocos metros de distancia. La visión más aterradora fue la de una sesión de espiritismo. Vio a los empleados de la funeraria reunidos alrededor de un cuerpo en la mesa de embalsamar, sus manos sobre la carne fría, entonando cánticos en una lengua gutural. Vio los cadáveres retorcerse, sus ojos abrirse, no con vida, sino con una oscuridad vacía. Y vio que los empleados tenían los ojos quemados, los párpados cosidos. No estaban contactando a los muertos, estaban aprisionándolos, usándolos, alimentándose de su esencia. El terror dejó de poder contenerse en la mente de Matt o racionalizarse como un síntoma. La casa estaba exhibiendo sus heridas abiertamente. Cierta mañana, Sarah bajó las escaleras y encontró la cocina en estado de sitio. Todas las puertas de los gabinetes y todos los cajones estaban abiertos de par en par, como una boca gritando silenciosamente. Otra tarde, mientras limpiaba, vio una serie de huellas mojadas y sucias que subían desde la puerta del sótano. Las siguió, el corazón latiendo descontroladamente, hasta que simplemente se detuvieron en medio del pasillo, sin huellas que continuaran o regresaran. No había nadie. No había explicación. Peter, al llegar a casa del trabajo y encontrar a su esposa temblando en el pasillo, sintió su muro de negación resquebrajarse. Podía ahogar su miedo en alcohol, pero no podía cegarse ante lo que estaba sucediendo frente a él. El miedo dejó de ser un sentimiento individual. Se convirtió en la atmósfera que todos respiraban. El punto de quiebre llegó un martes, poco después de las 2 de la mañana. Un grito violento y lleno de pánico rasgó el silencio de la casa, un sonido que hizo a Sarah y Peter saltar de la cama. Era Matt. Corrieron escaleras abajo, el miedo dándoles velocidad, e irrumpieron en su cuarto en el sótano. La escena que los recibió fue de caos. El colchón de Matt estaba volcado, las sábanas rasgadas y esparcidas por el suelo. El propio Matt estaba acurrucado en la esquina más lejana del cuarto, sus brazos cubriendo la cabeza, su cuerpo temblando incontrolablemente. «Me arrojó», sollozó Matt. «Me agarró y me arrojó de la cama». Sarah corrió hacia su hijo, abrazándolo, tratando de calmarlo mientras buscaba heridas. Peter, con una linterna en la mano, escudriñaba las sombras del cuarto, como si esperara encontrar a un intruso de carne y hueso. Fue cuando Sarah apartó la camisa rasgada de la espalda de Matt que su propio grito se unió al eco del de él. En la piel pálida y estirada de su hijo, grabadas en rojo vivo como si hubieran sido hechas con un hierro candente, había marcas de arañazos profundas. No eran aleatorias. Formaban símbolos extraños y angulares, y debajo de ellos, una palabra, inequívoca y cruel, había sido grabada en su carne: nosotros. Sarah miró las marcas, luego el cuarto vacío y el rostro aterrorizado de su hijo. La verdad final se abatió sobre ella con la fuerza de un golpe físico. Esto no era una aparición. Esto era un ataque. Las marcas en la piel de Matt eran una declaración de guerra. Ya no había espacio para la duda, para la negación o para la esperanza de que pudieran simplemente coexistir con la presencia en la casa. El horror se había vuelto táctil, había dejado su firma en la carne de su hijo. Esa noche, nadie durmió. La familia acampó en la sala de estar, arrastrando colchones y mantas al suelo, creando una frágil isla de luz en un océano de oscuridad. La puerta del sótano fue cerrada con llave y bloqueada con una cómoda pesada, un gesto simbólico contra un enemigo que no estaba limitado por barreras físicas. Matt, febril y temblando, estaba acurrucado entre sus padres, sumido en un campo eléctrico que crepitaba en el aire. Peter, por primera vez en meses, no tocó una gota de alcohol.
Su miedo era ahora mayor que su necesidad de escapar de él. Miraba las sombras que se acumulaban en las esquinas de la sala, ya no como un escéptico, sino como un centinela en una muralla sitiada. La casa a su alrededor parecía respirar, un organismo vivo y malévolo que los observaba, saboreando su terror. La mañana no trajo alivio, solo la luz fría de la realidad. Fue Sara quien asumió el mando, su dolor transformándose en una determinación feroz. Si iban a luchar, necesitaban saber contra qué. Tenían que ponerle un nombre a su tormento. Dejando a Peter vigilando a los niños, partió en una misión, no al hospital, sino a los repositorios de la memoria de la ciudad, la biblioteca pública y los archivos municipales. Pasó horas inclinadas sobre microfilmes de periódicos antiguos, el olor a polvo y papel viejo llenándole los pulmones. Sus manos, manchadas de tinta, recorrieron décadas de nacimientos, matrimonios y obituarios, buscando cualquier mención a su nueva morada. Al principio, la búsqueda fue frustrante. Encontró anuncios antiguos que confirmaban lo que ya sabía. La casa había sido la funeraria Halliwell durante más de 50 años. Encontró los nombres de los propietarios, los hermanos Halliwell, pero nada que sugiriera la oscuridad que ella sentía en los huesos. El descubrimiento llegó en una caja polvorienta en los archivos de la Sociedad Histórica Local. Dentro de ella, un álbum de fotografías titulado Comercio Local, 1950 a 1960. Al hojear las páginas amarillentas, su corazón se detuvo. Había una fotografía de la casa, su casa, con una placa de latón en el frente, funeraria Halliwell y hijos. En el porche, había 3 hombres de traje oscuro, sus rostros severos. Los hermanos Halliwell. Pero a su lado, ligeramente detrás, había un muchacho, un adolescente de aspecto enfermizo, con cabello oscuro y ojos que parecían demasiado grandes para su rostro pálido. Debajo de la fotografía, una leyenda temblorosa a tinta, los Halliwell con su asistente, Jonah. Sara sintió que le faltaba el aire. Era él. Era el muchacho de las visiones de Matt. En una carpeta separada, encontró un recorte de periódico amarillento, fechado en 1957. El titular era pequeño, casi insignificante: joven asistente encontrado muerto en funeraria local. El artículo era breve. Jonah, un huérfano que vivía y trabajaba en la funeraria, había sido encontrado muerto en su cuarto, en el sótano. La causa de la muerte fue considerada no concluyente, pero fue una pequeña nota al final del artículo, una cita de un vecino anónimo, lo que hizo que la sangre de Sara se helara. El vecino describía a Jonah como un chico extraño, que afirmaba poder hablar con los difuntos y que participaba en sesiones de espiritismo que los hermanos Halliwell realizaban en la morgue. Con esta nueva y terrible pieza del rompecabezas, Sara cavó más hondo, ahora con un enfoque desesperado. Descubrió que los hermanos Halliwell no eran solo funerarios. Eran líderes de un pequeño culto, obsesionados con la nigromancia. Las sesiones de espiritismo no eran para consolar a los deudos. Eran rituales para aprisionar y comandar a los espíritus de los muertos que pasaban por su morgue. Creían que, al controlar a los muertos, podían extraer su conocimiento y su energía vital. Y Jonah, el joven y sensible medium, era su herramienta. Él era la puerta de entrada, el canal a través del cual ejercían su poder profano. Jonah no era el maestro de la aparición. Era su primera víctima, un espíritu esclavizado, forzado a servir a sus amos incluso después de la muerte. La palabra arañada en la espalda de Matt, nosotros, brilló en su mente con una claridad horrible. No era el grito de una legión de fantasmas aleatorios. Era la firma de los titiriteros, los hermanos Halliwell y su ejército de almas torturadas y aprisionadas, incluyendo al propio Jonah. Sara regresó a casa, la mente tambaleándose bajo el peso de sus descubrimientos. La aparición no era un eco residual, era un sistema activo e inteligente. Y tenía un patrón. Se habían alimentado de la sensibilidad de Jonah.
usándolo como una batería espiritual hasta que se agotó. Ahora, décadas después, habían encontrado una nueva fuente de energía, una nueva alma sensible, debilitada por la enfermedad y la medicación, perfectamente sintonizada con su mundo de sombras, su hijo, Matt. No solo querían asustarlo, querían reclutarlo. Querían transformarlo en el nuevo Jonah, su nuevo canal hacia el mundo de los vivos. El terror dio paso a una furia protectora. No se iban a llevar a su hijo. Esa noche, después de contarle a Peter todo lo que había descubierto, Sarah se sentó con las páginas amarillas. Su mano temblaba mientras recorría los anuncios, pasando por plomeros y electricistas, hasta que encontró lo que buscaba. Un pequeño recuadro de texto con una cruz dibujada. Investigadores paranormales. Consultores en fenómenos demoníacos. Era un salto al vacío, un llamado a un mundo que ella nunca creyó que existiera. Pero su realidad había sido volteada, y las reglas normales ya no aplicaban. Con el corazón latiéndole en la garganta, tomó el teléfono y marcó el número. El sonido de cada tono un paso más profundo en el abismo, rezando para que alguien del otro lado de la línea respondiera. La voz al otro lado de la línea era tranquila, un faro de sanidad en un océano de locura. A la mañana siguiente, un auto sencillo y discreto se detuvo frente a la casa. De él salieron un hombre y una mujer que no se parecían en nada a los cazafantasmas excéntricos que la cultura popular imaginaba. Ed y Lorraine Parker eran la imagen de la seriedad. Ed era un hombre robusto, de hombros anchos, cuya mirada firme y pragmática parecía absorberlo todo. Se movía con la confianza de un obrero o de un policía, alguien acostumbrado a lidiar con crisis. Lorraine era más pequeña, de facciones delicadas, pero sus ojos poseían una profundidad y una tristeza que sugerían que veía mucho más que el mundo frente a ella. En el momento en que puso los pies en la propiedad, su expresión cambió. Un velo de dolor pasó por su rostro y se llevó la mano al pecho como si el propio aire la estuviera sofocando. «Oh, Ed», susurró ella, su voz apenas audible. «Los muertos están gritando en este lugar». Para Sarah y Peter, que los observaban desde la puerta, la reacción de Lorraine no fue aterradora, fue una validación. Finalmente, alguien que veía lo que ellos sentían. La visita comenzó en el piso de arriba. Mientras Ed escuchaba atentamente el relato de Sarah, tomando notas en un pequeño cuaderno, Lorraine deambulaba lentamente por las habitaciones, su mano flotando sobre las paredes y los muebles. No estaba mirando, estaba sintiendo. Les describió, con una precisión escalofriante, los lugares exactos donde sentían los puntos fríos, donde oían los pasos. «Hay mucha tristeza aquí», dijo ella, refiriéndose a los ecos de la propia familia, al miedo y al dolor causados por la enfermedad de Matt. Se alimentan de eso. Pero cuando descendieron al sótano, la atmósfera cambió. El dolor de Lorraine se intensificó visiblemente. Se detuvo al final de la escalera, su mirada perdida en la oscuridad de los pasillos de cemento. «Están aquí abajo», dijo ella, la voz tensa. «Tantos de ellos. Están perdidos, confundidos y con miedo». Describió lo que veía, figuras translúcidas amontonadas en las esquinas, sus rostros una máscara de agonía silenciosa, las almas de los que habían sido profanados en aquella morgue. Pero detrás de ellas, vio algo más. «Hay sombras», siseó ella, retrocediendo un paso. «Oscuras, pesadas, no son como las otras. No tienen dolor, solo odio. Ellas son los guardias de la prisión». Al acercarse a la puerta sellada de la morgue, se detuvo abruptamente, su cuerpo temblando. «No», le dijo a Ed. «La tierra aquí es profana. Es un cáncer en la casa». De vuelta a la relativa seguridad de la sala de estar, los Parker expusieron la terrible realidad de su situación. Sus palabras confirmaron las peores conclusiones de Sarah. «Su casa tiene lo que llamamos una infestación compuesta», explicó Ed, su voz tranquila y fáctica contrastando con el horror de lo que describía. «Existen dos tipos de entidades aquí.
Los primeros son los espíritus humanos, las víctimas de esta casa. Son los que lloran, los que deambulan. Están atrapados aquí, atormentados. Pero no son ellos la principal amenaza. Hizo una pausa, mirando a Sarah y Peter para asegurarse de que estaban comprendiendo. Las sombras que mi esposa vio, las inteligencias malévolas, son los antiguos empleados de la funeraria. A través de sus rituales de nigromancia, corrompieron sus propias almas a un punto en que ya no son enteramente humanos. Son ellos quienes controlan a los otros espíritus. Y son ellos quienes están interesados en Matt. Lorraine continuó, su voz llena de una compasión triste. Su hijo, por su enfermedad y su sensibilidad natural, es lo que llamamos un faro. Su luz brilla en la oscuridad y ellos son atraídos por ella. Quieren usar su energía para manifestarse más plenamente en este mundo. Quieren convertirlo en su nuevo canal, tal como hicieron con el muchacho, Jonah. Como si las propias paredes estuvieran escuchando y resintiéndose de su exposición, la casa respondió. En el momento en que Lorraine terminó de hablar, un frío polar barrió la sala, apagando el calor del sol de la tarde. Un sonido gutural y estruendoso, un rugido de pura furia, subió del sótano, vibrando a través del piso de madera. Fue seguido inmediatamente por una serie de estruendos violentos, como si cada puerta de la casa estuviera siendo derribada al mismo tiempo. En la entrada, la pesada cómoda que bloqueaba la puerta del sótano fue arrojada a un lado con una fuerza imposible, deslizándose por el suelo y golpeando la pared opuesta con un estruendo de madera astillándose. La puerta del sótano se abrió lentamente, revelando un pozo de oscuridad pulsante. Era un desafío, una demostración de poder crudo. Sarah gritó, aferrándose a Peter. Pero Ed Parker no se movió. Simplemente se levantó, sacó un gran crucifijo de plata del bolsillo de su abrigo y lo sostuvo hacia la oscuridad de la entrada. En el nombre de Jesucristo, dijo él, su voz resonando con una autoridad inesperada. Les ordeno que regresen a las tinieblas de donde vinieron. El rugido se intensificó por un momento y luego retrocedió, como una ola que se retira, y la puerta del sótano se cerró con un suave clic. El frío en la sala se disipó lentamente. El silencio que siguió fue pesado y expectante. La batalla había sido declarada abiertamente. Él se volvió hacia la pareja Campbell, su rostro una máscara de seriedad. Las bendiciones y oraciones no serán suficientes para limpiar este lugar, dijo él. El mal aquí está atrincherado. Tendremos que realizar un ritual de exorcismo en la casa, una confrontación directa. Los miró a cada uno, sus ojos transmitiendo la gravedad total de la situación. Quiero que comprendan, esto va a ser peligroso. Cuando comencemos, los provocaremos a mostrar toda su fuerza. Se pondrá mucho peor antes de que pueda mejorar. Hizo una pausa, su mirada fija en la oscuridad que se acumulaba afuera, más allá de las ventanas. Lo que sea que esté aquí, no se irá sin luchar. La noche hoy será larga. La noche descendió sobre la casa no como un manto, sino como una mortaja. Adentro, la familia Campbell y sus nuevos guardianes se preparaban para la guerra. Bajo la dirección de Ed, la casa fue transformada en una fortaleza espiritual. Trazó líneas de sal bendita frente a cada puerta y ventana, no para impedir la entrada del mal, pues este ya estaba dentro, sino para crear santuarios, barreras que las entidades tendrían dificultad en cruzar. La familia fue reunida en el cuarto principal, el más lejano del sótano. Ed les entregó rosarios y les instruyó que rezaran continuamente, sin importar lo que oyeran. Su fe es una luz, dijo él. Mantengámosla encendida. Es su única arma. Lorraine se sentó en una silla en el pasillo, los ojos cerrados, su mente sumergiéndose en la oscuridad para servir de faro a Ed, para ver lo que los ojos mortales no podían. Su quietud era la calma en el ojo del huracán que estaba a punto de estallar. Ed, con una estola morada sobre los hombros y un frasco de agua bendita en la mano, estaba listo. La cacería iba a comenzar. Comenzó en el ático,
recitando el ritual de limpieza en latín, su voz un trueno tranquilo en el silencio tenso. Adiurodi, serpens antique. La respuesta de la casa fue inmediata. Un viento helado sopló de la nada, apagando las velas que habían encendido. Las puertas de los cuartos en el piso de arriba comenzaron a abrirse y cerrarse en una cadencia violenta y desordenada. Gritos y susurros resonaban por los pasillos, voces de hombres, mujeres y niños superponiéndose en una cacofonía de dolor y rabia. «Se están agitando», dijo Lorraine desde su puesto, su voz tensa pero controlada. «Están retrocediendo hacia abajo». Ed descendió metódicamente, cuarto por cuarto, rociando agua bendita que siseaba al tocar los marcos de las puertas, como si tocara metal caliente. En cada cuarto, enfrentaba una nueva manifestación. En el cuarto de Mary, los juguetes levitaron y fueron arrojados contra él. En el cuarto de Billy, las paredes parecieron escurrir una sustancia oscura y pegajosa. Cada paso hacia el sótano aumentaba la intensidad de la resistencia. La casa estaba luchando por su vida profana. La escalera hacia el sótano era un portal al infierno. Al descender, la temperatura cayó en picada, su aliento transformándose en una niebla espesa. Las bombillas en el techo explotaron en una lluvia de vidrio y chispas, sumergiéndolos en una oscuridad casi total, rota solo por la linterna de Ed. Fue entonces cuando los vio. Las almas atrapadas, las víctimas de los Halliwell, se manifestaron. No eran amenazantes, pero su agonía era un arma en sí misma. Figuras translúcidas y centelleantes llenaban el sótano, sus cuerpos retorciéndose, sus bocas abiertas en gritos silenciosos que rasgaban el alma. Detrás de ellas, en el corazón del sótano, cerca de la entrada de la morgue, las sombras de los hermanos Halliwell se fusionaron. Eran siluetas de oscuridad pura, más altas y más anchas que un hombre. Su presencia una fuerza abrumadora de odio puro que presionaba el pecho y robaba el aire. El llanto de las víctimas se transformó en un aullido cuando las sombras se volvieron hacia los intrusos. Mientras la batalla arreciaba en el sótano, en el piso de arriba, el verdadero objetivo estaba siendo atacado. Matt, acostado en su colchón, comenzó a convulsionar. Sus ojos se pusieron en blanco hasta quedar completamente negros. Una voz, o mejor dicho, las voces, salieron de su boca, el coro de almas perdidas hablando al unísono. Su cuerpo comenzó a levitar lentamente del colchón, suspendido en el aire por la fuerza invisible que lo estaba reclamando. Sarah y Peter, aterrorizados pero negándose a ceder, se aferraron a su hijo. Peter sostuvo sus hombros, gritando su nombre, mientras Sarah, recordando las palabras de Ed sobre la luz de la fe, hizo lo único que se le ocurrió. Tomando una pequeña fotografía de Matt que llevaba en su billetera una foto de antes de la enfermedad, él sonriendo, saludable y lleno de vida, la presionó contra su corazón. «Matthew Campbell, soy tu madre», gritó ella, su voz quebrándose en sollozos, pero llena de una autoridad primal. «Tú no les perteneces a ellos. Nos perteneces a nosotros. Lucha, Matt. Lucha». Por un instante, el cuerpo de Matt se estremeció, y una única lágrima brotó de su ojo ennegrecido. En el sótano, Ed avanzó, atravesando la multitud de espectros sufrientes, su atención enfocada en las dos sombras principales. Con Lorraine guiándolo para alejarlo de los ataques físicos, objetos que volaban desde la oscuridad, intentos de agarrarlo por manos espectrales, llegó a la puerta de la morgue. Alzando un pequeño relicario de plata que contenía el fragmento de un hueso de un santo, lo presionó contra la puerta de metal. Excite, ergo transgressor. Excite, seductor, plen omni dolo et fallacia, virtutis animis, innocentium persecutor. Un grito ensordecedor, una mezcla de todas las voces de la casa, brotó de la puerta de la morgue. La puerta fue arrancada de sus bisagras y voló por el sótano. De su interior, una ola de energía oscura y gélida explotó, pasando por Ed y subiendo las escaleras como un viento huracanado. En el cuarto,
La ola de energía golpeó a Matt. Su cuerpo fue arrojado de vuelta al colchón con fuerza. Arqueó la espalda, soltó un último grito agudo y luego quedó inmóvil. Sus ojos volvieron a la normalidad. La oscuridad había desaparecido. Abajo, y en toda la casa, un silencio profundo y absoluto se instaló. Un silencio limpio, vacío. La guerra había terminado. El sol estaba saliendo, sus rayos dorados penetrando por las ventanas, bañando la sala en una luz cálida. La familia Campbell estaba acurrucada en el suelo, exhausta y llorando, pero junta. Matt respiraba tranquilamente, dormido, su rostro finalmente en paz. Ed y Lorraine, cansados pero ilesos, observaban desde la puerta. La casa estaba quieta. La fiebre había cedido. La mancha había sido limpiada. Habían enfrentado el abismo y habían sobrevivido. La noche había sido larga, pero la mañana finalmente había llegado. La casa de los Snedeker, o de los Campbell en esta historia, se convirtió en uno de los casos de apariciones más infames de Estados Unidos. Algunos creen que fue una confrontación genuina con el mal, mientras que otros afirman que fue un engaño elaborado. Pero para la familia que vivió aquel terror, las cicatrices fueron muy reales. ¿Qué harías si descubrieras que tu casa tiene un pasado tan oscuro? ¿Intentarías luchar o huirías? Escribe en los comentarios tu opinión y cuéntame si tu casa alguna vez te ha dado escalofríos. El miedo, a veces, vive a nuestro lado.